Esta mañana vamos a seguir con el estudio de 1 Samuel, para que vayan buscando en sus Biblias el capítulo 17. Y con todo esto del viaje y lo que pudimos aprender, ha estado curioso ver este pasaje con estos ojos analíticos de analizar la situación en la que se encuentra el mundo, en todas las diferentes áreas del mundo. La verdad es que una de las cosas que más resalta en la región que ustedes me digan es la necesidad de Cristo. Amén. En todos lados hay una necesidad de Cristo impresionante, y conforme pasan los años y conforme pasa el tiempo, parece que los tiempos van empeorando. Entonces se acentúa esta necesidad y tiene que haber en nosotros este sentir como de urgencia. Y viendo diferentes regiones, hablando con diferentes personas, veo que en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay mucha gente que tiene miedo. Hay mucha gente que está controlada por el miedo. Hay otras personas que no sé qué, si se le puede llamar flojera o alguna otra cosa, pero a lo mejor no están entendiendo la situación en la que está el mundo. A lo mejor no están entendiendo los tiempos en los que vivimos, y que cada día que pasa es un día más cercano a que regrese Cristo. Amén. Y el problema de que regrese Cristo, por más que estemos felices de que venga y demás, es que va a haber mucha gente que no lo conoce y se va a acabar el tiempo que tienen para decidir para Él. Entonces, si entendemos la situación en la que estamos, debería Dios despertar en nuestro corazón un deseo de hacer algo al respecto, un deseo de decir, a ver, yo voy a hacer algo. Y es exactamente lo que vamos a ver y cómo vamos a conectar esta mañana con la historia de David. Cuando él levanta la mano y dice, no te preocupes, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces necesitamos más personas dispuestas a levantar la mano. Necesitamos más personas dispuestas a hacer lo que se requiere para impactar al mundo con el amor de Cristo. Amén. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces le pido a Ramiro, creo que vale, que pase al frente, por favor. 1 Samuel 17, y vamos a leer del 28 al 40. Si gustan acompañarme, 1 Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén, gracias a Dios.
por su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias esta mañana nuevamente porque nos permite estar aquí reunidos en familia, Señor. Gracias por esta familia, esta parte del cuerpo en la que tú nos has puesto, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos acudir a ella, Señor, para conocerte más a ti, para conocer tu corazón, para conocer tu voluntad, para conocer lo que tú quieres de nosotros, Señor. Esta mañana te pido, por favor, que nos ayudes a verte a ti, a entender un poco más, Señor, la situación en la que nos encontramos y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos que nos des esa claridad, que tu Espíritu nos abra el entendimiento y podamos vivirlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Es importante entender el contexto y me dio mucho gusto, la verdad, tener la oportunidad de escuchar a otros hombres de la iglesia estas últimas semanas. Escuché la prédica de Darío, de Beto, de Cristian, de Ricardo, la única que no fue la de David, pero en verdad es espectacular cómo Dios nos enseña tantas cosas por medio de su palabra. Amén. Y la verdad es que estoy muy agradecido con Dios, y creo que todos deberíamos estarlo, por tener hombres valientes, esforzados en nuestra iglesia, que están dispuestos a hablar la palabra de Dios. No saben cuántas iglesias nos topamos allá sin pastor. Increíble decir, ¿cómo es posible que haya iglesias sin pastor? Y luego en otros lugares vimos pastores sin iglesias. Y decíamos, bueno, organícense, ¿no? A lo mejor podrían hacer algo juntos, pero vimos mujeres solas, vimos grupos, ahora sí que como ovejas sin pastor. Literalmente digo, qué tremendo porque, o sea, es una gran bendición tener una familia como la nuestra, y estoy seguro que Dios va a hacer algo porque estando tantito tiempo afuera vimos la necesidad que hay de hombres dispuestos a hablar la palabra de Dios, dispuestos a vivir conforme a lo que Dios dice. Y de las cosas que tomé notas, porque pues digo, fueron 4 domingos, pero por resaltar la prédica de Ricardo, que decía que le costaba trabajo a Samuel soltar lo que Dios había desechado, ¿no? Veíamos también con Darío que debemos actuar conforme a lo que creemos y debemos ser conocidos por lo que hacemos, no solo por lo que no hacemos. Me encantó esa frase, ¿no? Y vimos también con Beto cómo Dios actúa y acomoda todas las cosas para que su plan se vaya engranando, ¿no? Cómo deja el espíritu de Jehová a Saúl y se va con David, y su espíritu empieza a utilizar a David y conecta las historias, ¿no? Este jovencito que va a ir a tocar un instrumento para Saúl, ¿verdad? Porque tenía este espíritu malo de parte de Jehová para atormentarlo. Vimos también indicios o la introducción a David y el carácter que él tiene, ¿no? Un testimonio tremendo que aún estando chico, desde bien joven la gente lo conocía, ¿no? Tenía fama por su carácter, y vemos que también era un joven conforme al corazón de Dios, que entendía cuál es el plan de Dios, entendía cuáles eran los enemigos de Dios y nos muestra la actitud correcta hacia estos enemigos. Entonces, en esta gran historia que estamos viendo en el capítulo, pues básicamente 17, ya llevamos un buen rato en este capítulo, la podemos dividir, la podemos seccionar en varios pedazos y aprender muchísimo de cada una de las partes, de cada una de las secciones y de cada una de las situaciones que se presentan. Entonces, hoy vamos a ver la parte donde David básicamente levanta la mano y dice, bueno, si nadie más se anima, no se preocupen, yo iré a pelear contra este filisteo. Y en el momento que alguien muestra un interés para hacer lo que Dios quiere, luego viene acompañado de muchos ataques. Empiezan las dudas, empiezan las palabras de apachurramiento, empiezan los ataques. Y para poder seguir adelante necesitas una fe inamovible, como la fe que nos muestra David en este pasaje. Entonces, quiero empezar con una recapitulación para ver qué es lo que está pasando en la historia, que todos estemos de acuerdo qué es lo que pasó, ¿verdad? Y que no pensemos, no, yo lo veo de una forma diferente. El pasaje esta mañana empieza con Eliab, el hermano mayor de David, que lo escucha, empieza a escuchar que su hermano chiquito, ¿verdad? El menor de todos, está preguntando, ¿qué está pasando, no? ¿Qué onda con este filisteo que está blasfemando y diciendo cosas y provocando los escuadrones de Dios? Y lo empieza a atacar. Le empieza a decir, yo conozco tu corazón, ¿no? Estás aquí nomás por el morbo de ver la guerra. Y
me hace pensar un poquito en Eliab, decir, oye, pues tú no estás levantando la mano para pelear contra el gigante, ¿no? Llevas ahí 40 días escuchando el palabrerío de Goliat y no te has apuntado. Entonces a lo mejor las palabras de David lo incomodaron, porque sacaron a relucir su falta de fe o su falta de valentía o algo que él no estaba haciendo. Y hay que recordar que Eliab estaba presente con Samuel y con toda su familia cuando David fue ungido. Cuando lo escogieron como rey, él estaba ahí presente. Y vemos que está atacando a este ungido de Dios y nos deja ver que no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo, no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Implícitamente está diciendo, pues a lo mejor yo sería mejor rey, ¿verdad? ¿Cómo escoge a este chiquilín? Vemos un poco de envidia, vemos un poco de enojo, lo que quieran, pero algo no estaba bien con este Eliab. Y David nos engancha y le dice, bueno, no es esto, pero, mero hablar. Yo dejé las ovejas encargadas, mi papá me mandó a que les trajera comida a ustedes, malagradecido, ¿verdad? No se enganchan. Él simplemente estaba obedeciendo a su papá. Con estas palabras, con esta curiosidad de David, pues obviamente Saúl se entera de que hay alguien preguntando, porque llevaban 40 días y nadie había levantado la mano, ¿verdad? ¿Quién quiere pelear contra Goliat y todos? Entonces de repente hay alguien que muestra interés y dice, a ver, tráiganme este muchacho, ¿verdad? Hay que recordar que lleva 40 días, no sé si fue más tiempo del que nos fuimos, 40 días. Todos los días Goliat salía y decía, ¡hey! ¿No? Bola de cobardes, nadie se anima, ¿no? Entonces Saúl, como el comandante del ejército, pues le llega la noticia de que hay alguien preguntando y él es el que puede decir, bueno, órale, vas, adelante, vamos a ver qué pasa. Porque acuérdense que la condición era, si les gano, ustedes nos sirven, pero si pierdo, nosotros les servimos. Entonces pues tenía que ir con la autoridad para decirle, ¿qué onda? ¿Sí nos animamos o no? Lo que estaba en juego pues era la victoria o la derrota de toda la nación. Entonces cuando Saúl ve a David, pues lo menosprecia, no dice, ay, este chiquilín, ¿qué va a andar pudiendo? O sea, le dice, no podrás tú ir contra este filisteo porque es un gigante, es un guerrero desde su juventud y pues tú eres un chamaco que no puede, ¿no? Y esto obviamente viene de un hombre que no le cree a Dios. Sabemos ya por la historia cómo es Saúl, y no le cree a Dios, simplemente con sus ojos terrenales ve a David y dice, no, ¿qué vas a andar pudiendo? Pero David con mucha seguridad le contesta y le afirma, ¿no? En el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le muestra sus motivos, le dice, ¿por qué yo quiero ir a pelear contra este filisteo? El más importante, la razón más importante por la que David dice, yo quiero ir, está en el versículo 36. Dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dices, qué interesante que dice esto, porque lo que nos muestra esto es que David sabía lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era la gloria de Dios. Porque si alguien derrota a Israel, pues obviamente está diciendo que su Dios no es poderoso. Y David entiende esto y dice, no te preocupes, yo voy a ir y voy a pelear con él porque ha provocado a Jehová. Y además él, como un jovencito pastor, ya tenía experiencia de vencer sobrenaturalmente a seres más fuertes que él, como dice el versículo 37, ¿verdad? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. O sea, si lees un poquito antes pareciera que David era un picudazo, ¿no? Que era un superpoderoso. No sé esta semana cuántos quijadas de león ustedes han agarrado y han matado un león agarrándole la quijada. Digo, ¿cómo? O sea, no me imagino que se te deje venir un oso y tú, a ver, ¿no? Está muy complicado, pero él dice, Jehová me ha librado. Y así como me ha librado de estos, también me librará de este gigantón. Pero lo que nos está diciendo es que él ya tenía experiencia del poder de Dios. Y dice, y Dios me librará. Sigue la historia y dice Saúl, bueno, ok, excelente, que Dios esté contigo, pero por si las dudas déjame equiparte con lo que yo creo que necesitas para ir a pelear con este gigante, ¿no? Y le pone un casco, le pone ropas, le pone una coraza, ¿no? Y me imagino a David así de, espérame, no puedo ni caminar. O sea, una armadura de estas ha haber pesado por lo menos 50 kilos y David debe haber pesado 50 o 60. Entonces dices, no puedo caminar con esto, o sea, nunca lo practiqué. Y se quita toda la ropa, se quita todo esto y dice que agarra su callado,
agarra 5 piedras, las mete en su saco y agarra su onda y se va hacia el filisteo. Entonces básicamente eso es lo que estamos viendo en la historia. ¿Están de acuerdo? Por ahí si se me pasó algo, pues luego lo repasamos. Pero básicamente es lo que está pasando. Nos está narrando aquí lo que sucede antes de esta gran batalla que todos queremos ver. Que todos en la escuela dominical vemos, ¿no? ¡Pah! Si le pega al gigante. Ok, sí, padrísimo. Pero si nos brincamos directo a la acción, nos perdemos todo lo que pasó antes de que llegara ese momento. Y muchas veces es lo que nos pasa en nuestra vida. Queremos llegar a esa gran batalla, ¿no? Ese gran momento en donde Dios nos va a usar grandemente, pero nos brincamos todo lo que tiene que pasar antes para que cuando llegue ese momento estemos listos y preparados para la acción. Si no consideramos estas cosas, si nuestra fe no está bien cimentada, si no tenemos una experiencia previa con Dios, muchas veces ni siquiera vamos a considerar levantar la mano para decir, yo voy y peleo con ese filisteo. Porque pues vamos a ser como todos los demás del ejército, que estamos temblando de miedo. Y para poder proyectar nuestra vida a esta situación, a esta historia y podernos proyectar bien, primero tenemos que entender qué es lo que entendió David en su situación y tratar de hacer lo mismo en la nuestra. Pues lo primero que quiero resaltar, y es algo que Cristian mencionó la semana pasada, es que David entendió perfectamente quién era el enemigo. Él entendió quién era el enemigo. Veíamos que toda la historia de los filisteos y cómo como nación, con todas sus ahora sí que barbaridades y con todos sus dioses, iban en contra del plan de Dios. ¿Ok? Y David lo entendió. Un par de capítulos atrás, en el 14, versículo 16, vimos lo mismo de parte de Jonatán. Jonatán entendió perfecto quién era el enemigo y cuál era el plan de Dios. Y dice... Puse 14, 16, pero no es. Es cuando Jonatán dice, pues vamos a atacarlos, total, con pocos o con muchos, Dios puede hacer algo. ¿Se acuerdan? Y Jonatán se animó porque sabía quién era Dios, sabía cuál era la situación. ¿Ok? Entonces, Goliat es bien importante que entendamos que representa, es un enemigo de Dios. Muchas veces escuchamos historias de que Goliat representa nuestros problemas y las piedras son 5 versículos que le echas a tu... No, a ver, no inventemos cosas. Goliat es un enemigo de Dios y representa, si lo quieren ver como historia, a cualquier enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios es alguien que va en contra de los planes y de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, como les decía, Cristian nos dijo que tenemos 3 grandes enemigos en este mundo porque van en contra de la voluntad de Dios. Es la carne, es el mundo y es Satanás. Entonces, el enemigo no es mi esposo, mi esposa, no es mi jefe, no es mi mamá, ¿verdad? No es todos aquellos que van en contra de mi voluntad, esos son mis enemigos. Muchas veces es lo que pensamos. Pero los enemigos son los que están en contra del plan y de la voluntad de Dios. Y hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo sabemos que David estaba bien plantado y entendía perfectamente qué estaba sucediendo? La fe de David estaba fundamentada en lo que Dios había dicho. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24. Y amén cuando lo tengan, por favor. Deuteronomio 11, 24, amén. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. O sea, el territorio de Israel estaba dado por Jehová, ¿se acuerdan? En la conquista, estamos hablando desde el Éufrates hasta el mar. Y si se acuerdan en dónde está llevándose a cabo esta batalla, dice que era en territorio de Judá. Entonces David dice, mira, para empezar estás en nuestro territorio, ese es un territorio que es dado por Dios y no nos los vas a quitar y nosotros no vamos a estar sirviendo a pueblos que Dios ha dicho que no vamos a servir. Entonces está basado en lo que Él dice. Si quieren ver Deuteronomio 31:6, cuando Dios está hablando, ¿no?, con Josué, con Moisés, y les dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios,
es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea, si David sabía perfectamente quiénes eran ellos como pueblo escogido por Dios y que Dios estaba con ellos, en eso es lo que él basaba su confianza, porque Dios iba delante de ellos, delante de sus enemigos. Y es interesante entender por qué la indignación de David. David está indignado porque lo que está en juego es la gloria de Dios. O sea, si llega un ejército y derrota a Israel, ¿quién queda mal? Pues Dios. Entonces dice, no, aquí esto no puede ser posible. Dios va a meter su mano y Dios va a dejar en claro que Él es el Dios de Israel. Y él estaba confiado en lo que Dios había dicho. Entonces, de esa misma forma, nosotros debemos primero entender en qué guerra estamos nosotros. ¿Qué es lo que está en juego? Nosotros estamos en una guerra espiritual. Y la guerra en la que nosotros participamos es con Dios y sus planes contra el enemigo y sus planes. Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios a favor de sus planes y de su voluntad, o en contra de sus planes y de su voluntad. El problema es que si estamos trabajando en contra de los planes y la voluntad de Dios, estamos apoyando al enemigo. Y no hay de otra. Aquí no puedes decir, yo juego de árbitro. No. O estás de un lado o estás del otro, no hay de otra. Y eso es claro a lo largo de toda la Biblia. Y vamos a repetirlo 1000 veces hasta que lo entendamos. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué guerra estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Como dice Efesios 6:12. No lo busquen, pero estaré ahí. Pues no, es Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no tenemos lucha contra sangre y carne. Si tú ves a tu esposa y dices, mira, si es sangre y carne, no tienes una lucha contra ella. Tienes una lucha contra las regiones, las huestes espirituales, contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es una lucha tremenda. Entonces, si tú no entiendes cuál es el campo de batalla, no te vas a presentar a pelear, ¿no? Lo primero que dice es que estaban este ejército de este lado y este ejército del otro lado, y en medio había un valle. Pues ahí estaba el campo de batalla. Entonces, si tú estabas, ¿verdad?, en el territorio de Benjamín y decías, caray, ¿no era aquí la guerra? O sea, no te presentas al campo si no sabes cuál es el campo de batalla en el que estás. Y muchas veces estamos en un campo de batalla equivocado. Y te puedes pasar ahí años peleando, agotado, pensando que estás haciendo cosas, pero no estás llegando a nada porque no estás en el campo de batalla correcto. Debemos recordar esto. Si no peleamos para Dios, estamos ayudando al enemigo. No hay de otra, ¿ok? Entonces, entendiendo lo que está pasando aquí, entendiendo lo que hizo David, debemos, porque nos podemos quedar aquí en el campo de batalla muchísimo tiempo, pero debemos seguir con esta historia. Y vemos aquí a alguien, que es David, que sí entendía el campo de batalla, sí entendía lo que Dios había dicho, sí entendía lo que estaba en juego. Entonces, para poder seguir, vamos a suponer, espero, ¿verdad?, en Dios, que todos los que estamos aquí presentes entendemos cuál es el campo de batalla y que estamos en una guerra espiritual. Y lo que está en juego es bien importante. Porque en nuestro caso, nuestra guerra en la que estamos, lo que está en juego es la eternidad de las almas de las personas. Y por lo tanto, la gloria de Dios. O sea, si no entendemos que si peleamos o no peleamos, lo que está en juego es la gloria de Dios y las almas de las personas, por eso a lo mejor no tenemos tan clara la seriedad y la importancia que tiene la guerra en la que estamos. Entonces, estamos aquí para glorificar a Dios. Eso significa que queremos que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa lo increíble y lo maravilloso que es Dios, para que la gente tenga esa opción de depositar su confianza en Él, para tener la bendición de pasar la eternidad junto con Él, conforme a su plan, conforme a su voluntad. Amén. Entonces, ya que entendemos la batalla, cuál es el campo de batalla, ya que entendemos lo que está en juego, me van a decir, ok, entonces luego, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Porque pues David dijo, yo voy a pelear contra el filisteo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Regreso un poco a las palabras que nos compartió Darío, ¿verdad? Pero decía que la fe nos lleva a la acción. La fe, lo que creemos, nos debe llevar a la acción. David tomó una decisión y esa decisión está basada en su fe.
Porque él estaba en medio de un ejército. Imagínense la escena, en una montañita, ¿verdad? Hay un valle y otra montañita, los ejércitos de cada lado. Y él está ahí rodeado del ejército de Israel, puro encapuchado, ¿verdad? Con sus espadas, su ejército, todo listo para la batalla. Y él pudo haber pensado, pues hay muchos aquí, hay muchos más aptos que yo, más entrenados que yo, más equipados que yo. Sin embargo, al ver la situación, dice, no es posible que nadie esté peleando. ¿Por qué nadie ha levantado la mano contra Goliat? Y vemos a lo largo de todo el capítulo 17 que preguntó por aquí, que preguntó por acá, y ¿qué le van a dar? Y con todos esos premios, ¿por qué nadie se ha animado? ¿No? Todos así temblaban de miedo. Entonces, nuevamente, tenemos que buscar en su palabra para entender qué es lo que estaba motivando a David. Acompáñenme a Deuteronomio 20. Y se me vienen a la mente las palabras de Dios, porque si se acuerdan de los salmos, muchos salmos los escribió David. ¿Están de acuerdo? Y David nos dice vez tras vez tras vez que ama la palabra de Dios, que ama los estatutos, que se deleita en sus mandamientos. Quiere decir que él conocía la Biblia, ¿están de acuerdo? Y su fe es una muestra de que conocía lo que Dios había dicho. Deuteronomio 20, capítulo 1, versículo 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Ves esas palabras que salen de la boca de David? No se preocupen, no se desanimen, no tengan temor, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo iré a pelear porque Jehová está conmigo. Y vemos que él confiaba en Dios. O sea, y él está diciendo: yo voy a vencer a este filisteo, no porque yo lo digo, o no porque lo grité a las 11 de la mañana, ¿verdad? O no porque lo dije de cierta forma, porque ya lo declaré. No, lo que él está diciendo es: yo sé lo que Dios ha dicho y confío en que Dios está conmigo. Confío en que Él va a cumplir su palabra. Entonces, la instrucción que nosotros tenemos en el campo de batalla que nosotros tenemos es una instrucción sencilla. No fácil, pero es una instrucción sencilla. Mateo 28, 18 al 20, ya se lo saben. O sea, Cristo, con toda la potestad del cielo, nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y luego dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Nos pregunta, ¿verdad? Dice amén. O sea, sí, así es. Yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir y hacer discípulos. Y Él está con nosotros. ¿Lo creemos o no? O sea, si Él está con nosotros y quiere que hagamos esto, ¿quién va a levantar la mano? ¿Quién va a estar dispuesto a pelear contra todo lo que se opone al plan de Dios? Dios quiere que hagamos discípulos, así como había un filisteo que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y David dijo: yo voy. El mundo necesita de Cristo y necesitamos ver quién dice yo. Si tenemos fe, si creemos que Dios está con nosotros, pues se va a notar. Entonces, no solamente es conocer el plan de Dios, conocer su voluntad, porque gracias a Dios tenemos su palabra, ¿verdad? Sino también es estar dispuesto a pelear contra los enemigos de Dios. Debemos estar dispuestos, porque todos podemos tener un examen y sacar 10 sabiendo cuál es la voluntad de Dios, pero es muy diferente decir: pues yo voy, ¿verdad? Yo voy a pelear contra este filisteo. Entonces, una serie de preguntas que me brincaron, ¿no? Al ver la actitud de David, pensando en mí mismo, y se los comparto para que ustedes también lo piensen. No sé si me molesta lo suficiente que la voluntad de Dios no se esté cumpliendo. ¿Me importa o no me importa que se cumpla la voluntad de Dios? ¿Nos incomoda esto al grado que queremos hacer algo al respecto o no? Pensamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón: ¿cómo es posible que no se esté haciendo la voluntad de Dios?
no puede ser, yo voy a hacer algo al respecto. O piensan, les incomoda, les duele, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya gente que no conoce a Dios, que no conoce sus maravillas, que no conoce su salvación? ¿Cómo es posible que haya gente que está perdiendo sin conocerlo? Cuando hablamos, sonamos tan indignados como David cuando está hablando. O sea, escuchamos la voz de David en su voz, pues, como el tono diciendo, no puede ser. ¿Quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones de Jehová? Así sonamos con la misma indignación cuando decimos, ¿cómo es posible que el enemigo esté ganando? Que esté perdiendo, entre comillas, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Esto no puede ser, yo voy a hacer algo. Y así a lo mejor como David, ¿verdad? En medio de un ejército tembloroso, decir, pues yo voy. Es lo que necesitamos. Necesitamos más gente como David. Entonces, ¿cuál es tu plan de acción? Si tenemos claro cuál es el enemigo de Dios, decimos, ok, la carne. ¿Cuál es tu plan en contra de la carne? ¿Qué estás haciendo tú para que la carne no avance? ¿Qué estás haciendo para morir cada día a ti? Para que la carne no avance, para que la carne no nos gane. Porque si la carne nos gana, avanza el enemigo. Y lo más importante es que si dejamos que la carne nos gana, dejamos mal el nombre de Cristo. ¿Qué estás haciendo en contra del mundo? ¿Estás conformándote al mundo? ¿Te estás haciendo de la misma forma que el mundo? ¿Opinas lo mismo que ellos? ¿Quieres lo mismo que ellos? ¿O quieres lo que Dios quiere? Estás venciendo al mundo, transformando tu entendimiento, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Porque nuevamente, si el mundo gana, si no hay el fruto del Espíritu, si la gente no ve lo que significa ser un seguidor de Cristo, queda mal el nombre de Cristo. Enemigo número 3, Satanás. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás sometiendo a Dios para que el diablo huya de nosotros? ¿Te estás poniendo la armadura de Dios para que no caigas con las acechanzas del diablo, que no te lleguen sus dardos? O sea, tenemos que tener un plan de acción, una estrategia para derrotar a los enemigos de Dios. Porque si no estamos avanzando en los planes de Dios, está avanzando en los planes del enemigo. ¿Qué estoy haciendo yo? Pregúntense, ¿qué estoy haciendo yo para que el mundo sea lleno del conocimiento de Jehová? Algo tenemos que hacer, porque la gente debe conocer a Dios. Entonces, en el momento que empiezas a decir, ok, ya estoy entendiendo el campo de batalla, estoy entendiendo lo que está en juego, estoy entendiendo quiénes son los enemigos, Dios, es una petición a Dios, ¿verdad? Que ponga en nuestro corazón ese deseo de decir, yo quiero hacer algo. Pero en el momento que despierta en nosotros el interés, en el momento que decimos, ¿no? Así como David estaba preguntando aquí, preguntando acá, considerando, o sea, ¿por qué nadie está yendo? Si es fácil derrotar a un gigante, quien sea, si Dios está contigo. En el momento que empezamos a considerar y mostrar interés de participar en la verdadera batalla, van a empezar los ataques. El primer ataque que vemos en este pasaje viene del hermano de David, el hermano grande, por envidia, por lo que sea, por lo que fuera que estaba pensando, empieza a atacar antes de que David diga yo voy. Empieza a decir, ay, ¿qué es aquí? ¿Por qué no estás allá? Y no sé qué, y eres un malvado y conozco tu corazón, ¿no? Y todo esto negativo empieza con el puro interés de David de decir, ¿por qué nadie está peleando contra este enemigo? Entonces nosotros debemos ser conscientes de que cuando empezamos a tomar decisiones que nos llevan hacia la voluntad de Dios o que estamos haciendo cosas para Dios, sin duda va a empezar a despertar sentimientos en las personas que nos rodean. Y puede ser de las personas que están cerca de nosotros. Nos pueden decir, ay, sí, tú, ¿cómo no? Imagínense todo lo que nos pueden decir y van a empezar. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2:14. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí se acuerdan que estamos en una guerra espiritual?
Pues entonces la gente que no entiende esto va a decir, ¿estos están locos? Pues sí, amén. Estamos locos para Cristo. Estamos locos porque entendemos la guerra en la que estamos. Y alguien que no entiende el mundo espiritual va a decir, estás loco. Amén. Que digan eso porque entonces quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Si estás haciendo todo lo normal, pues no vas a resaltar. Si la gente que no conoce a Dios y no conoce la guerra espiritual ve que estamos tomando un interés en algo completamente absurdo para ellos, van a decir, esto es una locura. Pero esa es la lógica de Dios, porque es una guerra espiritual. También tenemos que considerar las palabras de Jesús en Mateo 10, 34. Búsquenlo por favor. Mateo 10, 34 al 39. Siempre que queremos estar bien con todos, como que de repente me brincan estos pasajes y digo, ay, esto no funciona tan así como me gustaría, ¿no? Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es que curioso porque obviamente Jesús no es mala onda. Lo que está diciendo es que simplemente el mundo no va a entender. Que si tú amas más a Dios que a ellos, va a haber enemistad. Porque yo quiero que me ames a mí más que a todos los demás. Pues sí, no, pero no, por favor. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y las personas que no aman a Dios sobre todas las cosas no lo van a entender. Si tú amas tu trabajo, si tú amas tu familia, si tú amas cualquier cosa más que a Dios, va a haber un problema con Dios. Porque como les decía, estás apoyando al enemigo en vez de estar apoyando a Dios. Todos quieren que ames lo mismo que ellos aman. Y cuando no, es cuando empiezan los problemas. Entonces ponte a pensar, la gente que te rodea, pues ¿qué es lo que ama? Si nos rodeamos de personas que amamos a Dios sobre todas las cosas, pues va a ser muy fácil convivir. Porque no va a haber pleitos, no va a haber ego, no va a haber ningún tipo de discusión. ¿Por qué? Pues porque Dios es más importante y yo vivo para Dios y vivo para servirlo a Él. Pero cuando yo soy más importante que tú, entonces empieza a haber problemas. Y por eso cuando dice Jesús, no he venido a traer paz sino guerra, porque pues obviamente el mundo no ama a Dios. Y va a haber muchos problemas con esto. Y esto es un hecho. Y debemos de considerarlo para que no nos agarre por sorpresa, ¿verdad? Cuando empecemos a ser rechazados o atacados o menospreciados por las personas más cercanas que tenemos. Es decir, bueno, ¿a quién vas a agradar más? ¿A Dios o a estas personas? Y tristemente, pues mucha gente no lo va a entender. Otra de las cosas que van a pasar cuando empecemos a tener un interés por la guerra de Dios, por las batallas correctas, por la guerra espiritual, es que la gente automáticamente va a dudar de nosotros y va a querer que nosotros dudemos. O sea, si vemos las cosas con ojos físicos, pues obviamente generan muchas dudas, ¿no? Las palabras de Deuteronomio dice, si vieres caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. En cambio, Saúl, ¿qué hizo? Ve a David, ve a Goliat, ve a David, ve a Goliat, y dicen, hombre, ¿no vas a poder tú contra él? Porque pues es lógico que no iba a poder ganarle, ¿no? O sea, ya, vámonos. Un flechazo y listo. Era una batalla imposible. Entonces no vas a poder, es lo que la gente va a decir. Entonces tú dices, yo le creo a Dios, yo quiero hacer discípulos, yo quiero ir hasta lo último de la tierra para que la gente conozca a Dios. Lo que siempre escuchamos es, no vas a poder ir, no vas a poder, está muy caro, está muy lejos, no, está muy loco, tienen bichos, pues acá hay dengue, ¿no? Y estamos batallando muchos con esto. Y dices, qué tremendo. Pues de batallar aquí a batallar allá es lo mismo. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho, ¿sí o no? Pero debemos de preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios o no? ¿Es una instrucción de Dios o no? ¿No dijo que iba a estar con nosotros? Pues sí dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Le creemos o no? Tenemos que quitarnos esos lentes físicos y empezar a ver con los lentes espirituales. Y empezar a decir, a ver,
O sea, yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios está conmigo, pues vamos. La otra reacción de mucha gente es como la de Saúl con David: bueno, que Jehová esté contigo, pero por si las dudas, déjame te equipo con todo lo que yo creo que necesitas para ir. Cuando Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo, en el versículo 37, no simplemente le dijo ve, sino que dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y David así de, no me puedo mover, porque sí, que Jehová esté contigo, pero no creo que vayas a poder. Déjame te equipo, déjame te protejo, déjame te pongo las armas y las herramientas que yo creo que tienes. Entonces muchas veces cuando estamos hablando de ir hasta lo último de la tierra, muchas veces ponemos un montón de peros. O sea, sí, que Dios esté contigo, pero necesitas más dinero, necesitas más estudios, necesitas un título que diga que sí eres muy conocedor de la Biblia, necesitas un seguro de gastos médicos AAA, ¿no? Necesitas ahorrar 3 años de mantenimiento para poder ir, que tengas todos tus gastos cubiertos. ¿Son cosas que ayudan? Pues sí. Puede ser, no tiene nada de malo tenerlo, qué bueno. Pero muchas veces esto estorba más de lo que ayuda. De la misma forma que David dijo, ¿sabes qué? Esto me está estorbando para hacer lo que Dios quiere. Porque de todas maneras él sabía que no iba a ser él, iba a ser Dios. Y muchas veces nosotros le estorbamos a Dios porque nosotros no le creemos a Él. Y buscamos nuestras armas lógicas y nuestras armas humanas para equiparnos para algo que Dios va a hacer. Zacarías, si me acompañan a Zacarías capítulo 4, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De qué nos estamos equipando para hacer la obra de Dios? Porque no necesitamos nada más que equiparnos de Dios. Si tenemos su espíritu es más que suficiente. Claramente, ¿verdad? Él es el que tiene que estar en control de nosotros. No solamente el espíritu y ya, sino que el espíritu en control de nosotros. 2 Corintios 10. Para entender esto, en nuestro contexto, 2 Corintios 10:3. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Ese es el problema. Si algo se levanta en contra del conocimiento de Dios, ese es el enemigo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son armas carnales, no militamos según la carne. Son armas espirituales para derribar estas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Regresamos al tema, si creemos o no creemos. Si estás cumpliendo los requisitos que Dios exige de nosotros, o los requisitos que Dios te está poniendo, los requisitos que tienen sentido para el mundo. Entonces yo quiero que no te desanimes, ¿no? Si crees que Dios te puede usar, si tú dices yo creo que Dios me puede usar, te animo a que digas amén, porque Dios está contigo, y que resistas los ataques y que deseches las dudas y que no le hagas caso a los menosprecios de la gente, porque yo sé que no soy nada. Entonces si la gente me menosprecia y dices jaja, ya somos dos, no me importa, porque yo sé quién está dentro de mí. Yo sé quién es el verdadero poderoso y es Dios. Entonces no me hace dudar de los requisitos y de las cosas, porque yo sé quién es Dios para hacer su voluntad. Una cosa que me llamó mucho la atención de este pasaje, que nunca me había brincado, es la valentía y la disposición de David. Se basa en la experiencia que él ya tenía con Dios. O sea, no es que un día llegó, ¿verdad? Y se paró en el ejército y dijo, voy a matar al gigante, sino que él ya tenía una experiencia previa con Dios. Él, obedeciendo a su padre, muy interesante,
cuidando a las ovejitas de su padre, tuvo la oportunidad de que se le presentaran leones y osos y que él pudiera en primera persona derrotarlos y experimentar el poder de Dios. Cuando mató a ese león y cuando mató a ese oso, ay, nadie me vio, nadie me va a creer, porque no era show, era una demostración del poder de Dios. Y él tenía esa experiencia, y por eso cuando llega y dice, pues este gigante va a ser como cualquiera de esos animales que me habían salido, porque él ya tenía la experiencia, la seguridad de la protección de Dios. O sea, no era algo nuevo para él. Y muchas veces cuando no tenemos esa experiencia con Dios, como los otros del ejército que a lo mejor nunca habían vivido el poder de Dios, los inundó el temor. Y el temor nos lleva a la inactividad. Acuérdense que el temor, no sirve, el temor te paraliza. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Y esa indignación de David de estar escuchando las barbaridades que decía este filisteo, lo llevan a la acción. Y es algo que debemos vivir nosotros también. Debemos estar indignados que haya gente que no conozca de Dios. O sea, imagínense, nosotros debemos ser lo que Dios quiere que seamos para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando David estaba pastoreando, estaba obedeciendo y estaba Dios usando estas situaciones para prepararlo, debemos entender nosotros que debemos estar obedeciendo a Dios, haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo como nuestro Padre, para que cuando llegue el momento, cuando se presente la oportunidad de participar en el plan de Dios, estemos listos. No es como que un día de la nada va a salir el gigante y va a hacer algo al respecto, no. O sea, David ya tenía un chorro de experiencia con Dios. Entonces aquí es donde podemos ver y entender por qué como iglesia ofrecemos lo que ofrecemos. O sea, no es para mantenerlos ocupados, para que sientan que están haciendo algo, ¿verdad? No se trata de eso. Lo que estamos haciendo es preparándonos, edificando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Amén. Porque necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos para aquel momento, cuando se presente la oportunidad de hacer algo para el reino de Dios, que estemos listos. Entonces, no podemos menospreciar esa etapa, vamos a decir, pastoril, como David, ¿no? Que cuando llega Samuel y dice, estos son todos tus hijos, y le presenta pues a los más fuertes, a los más altos y a los más grandes, dice, bueno, pues tengo ahí un chiquilín, ¿no? Que anda con las ovejas pastoreando, así como que, pues pon a hacer algo este chamaco. Sin embargo, Dios estaba, mientras cuidaba las ovejas, le estaba mostrando quién era Él. Entonces, cuando estamos haciendo la obra, cuando estamos en familia, cuando estamos en lo que es, entre comillas, la iglesia, la familia, ahí es donde puedes empezar a conocer a Dios. Puedes empezar a tener una experiencia con Él. De decir, yo me acuerdo cuando pasó esto y Dios me sacó adelante. Un leoncito, ¿no? O un oso. Porque en el día de mañana vas a tener esa experiencia y vas a poder enfrentar, como David, gigantes, y vas a poder enfrentar ejércitos y no vas a tener ningún problema porque sabes en quién has creído. Y David obedeció en lo poco y después Dios lo usó en lo mucho. Si no podemos obedecer en lo poco, ¿cómo vamos a obedecer en lo mucho? No puedes dejar de ver lo que ves, no puedes dejar de hablar feo, no puedes llegar puntual a una reunión. Dices, ¿cómo quieres que Dios te use en lo grande si no puedes con lo poquito? Es un principio universal. Si obedeces en lo poco, vas a obedecer en lo mucho. Si Dios te usa en lo poco, que no puede ser algo, no podemos menospreciar las cosas pequeñas de Dios. Pero si estás en la escuela dominical, estás sembrando la palabra de Dios en los niños. ¿Es poco eso? ¿Por qué no hay más gente haciéndolo? El grupo de jóvenes, nada más es una vez a la semana, no importa. ¿Es poco? Pues es importantísimo para la etapa que tienen nuestros jóvenes. O sea, si no somos fieles en lo poco, no vamos a poder ser fieles en lo mucho. Si quieres que Dios te use, entonces empieza a trabajar, entre comillas, en lo poco. Quiero dar unos ejemplos enunciativos. Obviamente hay muchísimas cosas que podemos hacer para que Dios nos prepare para aquel momento en donde Él nos quiere utilizar. Pero quiero ver algunos ejemplos y no voy a entrar a gran detalle porque es un estudio para que cada quien lo haga en su casa, pero acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 5 al 8.
Este es un proceso de crecimiento que nos muestra aquí Dios por medio de Pedro. Y es una instrucción que dice que añadamos. Vosotros también poniendo toda diligencia. Eso es impresionante, es algo que tienes que hacer con ganas, es algo que tienes que hacer con un plan. Con toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que estamos peleando contra todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, amén. Entonces, si estás ocioso y no estás haciendo algo, es porque no estás añadiendo a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Qué estás haciendo para ir creciendo en este proceso? Eso es lo que tratamos de enseñar en Discipulado 1, en Discipulado 2. Este es el proceso de crecimiento. No queremos que la gente se quede como bebé. Quiero que crezcan bien. Quiero que se preparen. ¿Para qué? Pues para la vida. Yo en verdad amo a mis hijos, pero no quiero que se queden en mi casa para siempre. Quiero que se vayan, que formen una familia, que sean, ¿no?, hijos de Dios, que hagan algo para Dios. No que estén en mi casa para siempre. Lo mismo pasa con la iglesia. ¿Cómo vamos con el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Acabo de escribir todo nuestro carácter, ¿verdad? Así somos. ¡Qué belleza! Porque todos estamos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, amor, gozo, paz, todas las conversaciones, todas las interacciones así son. ¿Qué estamos haciendo para que estemos controlados por el Espíritu Santo? ¿Cómo nos comportamos entre nosotros? 1 Tesalonicenses 5. Y es una listota, pero pues digo, está bien para que nos caigan las pedradas sabroso. Ese es el chiste de la Biblia, que con las pedradas saques una pluma, un lápiz y digas, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto. Ay, esto no lo hago, pues empieza a cuidar esas ovejitas para que empiece a ver lo que Dios hace. Dice el hermano Pablo, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿No estás haciendo nada? Pues lee esto, este pasaje, y pon un plan de acción. Que no estemos ociosos, que estemos preparados para cuando regrese Cristo. Y cuando regrese Cristo dice, ya llegué, ¿qué hiciste? Me ganaste, justo iba a empezar a hacer algo. Dice que no estemos ociosos, que nos estemos animando al amor, a las buenas obras, ya lo sabemos. Bueno, pastor, pero es que pues eso está como más diseñado. Yo vi una concordancia que decía que eso era para los que dirigen, eso era para los líderes, ¿no? Como 1 Timoteo, leemos el versículo 1 del capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no es puro deseo, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Muy parecido a los diáconos, muy parecido a lo que dice Tito, ¿sí o no? Pero vean esas listas y díganme, ¿cualquier creyente no debe ser igual? O sea, ¿qué parte de esa lista dices, bueno, pero como yo no soy diácono, sí puedo ser un borrachín? O sí puedo tener 3 o 4 esposas. Está chistoso, ¿no? Que los mismos requisitos de los servidores y de los obispos, los encargados de las ovejas, pues sean los mismos que todos los requisitos de todos los creyentes. Porque si somos controlados por Dios, ¿qué no vas a tener de esa lista? Si estamos controlados por el poder de Dios, ¿qué no vamos a poder hacer? Amén. Por último, por si se les había olvidado, 2 Corintios 5, 18 y 19. Bueno, del 17 para que nos agarre con vuelito la cachetada. ¡Pau! Dice, de modo que si alguno está en Cristo, amén. ¿Quién está en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó Dios? La reconciliación. Levanten la mano quien se puede zafar de esta instrucción, de este encargo. Cristo te reconcilió con Dios, amén. Tienes el ministerio de la reconciliación. Tienes que hacer lo mismo. Entonces, sabiendo estas cosas, ¿qué vamos a hacer? De la misma forma que David. Ve al enemigo ahí dando de gritos y provocando al ejército de Dios, y el ejército de Dios paralizado, diciendo, no, está muy alto, ¿qué lo vas a cargar o qué? O sea, temblando de miedo, como esperando pues que Saúl haga algo, y Saúl esperando que alguien haga algo, ¿no? Entonces así, no, es que yo ya tengo como 50 y este pues está grande, y pues tú eres el más alto de todo el país, pero él está más alto que yo. ¿Sí me entienden? 40 días gritándole al pueblo de Dios, y sabemos que el número 40 en la Biblia es el número de la prueba. Probando Dios a la nación, diciendo, ¿alguien? ¿Nadie? ¿No quieren llamar al sacerdote? ¿No van a pedirle algo a Dios? 40 días. Hasta que llega, ¿verdad?, este jovencito, porque a nadie se le ocurrió buscar y clamar a Dios, nada, ¿no? Y llega este jovencito para enseñarle a todo el ejército de hombres fuertes y valientes que Dios podía darles la victoria. Este jovencito que pues, simplemente tenía más fe que todos los demás juntos, que entendía el plan de Dios mejor que todos ellos, y que les iba a mostrar que Dios es el que da la victoria. No por él, sino porque le creyó a Jehová de los ejércitos. Hermanos, hay demasiada gente en el mundo que la verdad está muriendo sin conocer de Dios, sin escuchar de las maravillas de Dios, sin saber que existe una esperanza para esta vida y para la eternidad. Vimos muchísima gente pero perdida, que no conoce a Cristo. Y habrá tiempo de platicar de las oportunidades que tuvimos, pero la verdad es que todos tenemos oportunidades de compartir. Personas en este viaje recibieron a Cristo. Y dices, no puede ser. Obviamente no por nosotros o porque hayamos ido a España, pero si todo el viaje y todo lo que hicimos y todo lo que gastamos sirvió para que una jovencita conociera a Cristo en uno de los días ahí en Barcelona, amén. Valió la pena. Porque la gente no entiende, o sea, no sabe que el problema es el pecado, la consecuencia es el infierno, la solución es Cristo y la decisión está en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que compartir, es el evangelio. Decirles el problema, la consecuencia, la solución y enfrentar una decisión. Decidir seguir a Cristo. O sea, si no lo has hecho, acércate y podemos platicar de esto, porque es lo más importante que vas a escuchar en tu vida. Entonces yo en verdad no espero, ¿verdad?, que mañana salgamos todos corriendo y digamos, yo voy a África, amén. Ok, pero sí, lo que sí espero como iglesia es que nos pongamos a planear de qué manera puedo llegar a ser lo que Dios quiere que sea, para que Dios me use en el futuro. ¿Qué cosas tengo que trabajar en mi vida, en mi carácter? ¿Qué cosas le tengo que entregar a Dios? Porque sigo siendo un aliado con el enemigo. O
O sea, ¿en qué partes estoy echando para abajo el plan de Dios? ¿Qué puedo mejorar para que le deje de estorbar a Dios y pueda trabajar más bien en su plan? Necesitamos más gente como David y menos gente como el ejército de Israel, temerosos, inactivos, ¿verdad? Simplemente viendo de lejos y no haciendo nada. Entonces empecemos a creer en el plan de Dios y empecemos a creer que el plan de Dios es lo más importante. Empecemos a querer ser parte de su plan, porque tú puedes decir, no, pues seguro hay alguien más fuerte, hay alguien más, pero no, acuérdense que Dios es el que lo hace. Y tú empiezas por querer ser parte de. Y si hacemos las cosas pequeñas, vamos a empezar a experimentar su poder en nuestras vidas, su poder de transformación. O sea, yo veo, y les puedo decir hace 10 años, hace 5, hace 3, hace 1, y veo el poder de Dios en mi vida. Como cosa que le entrego, cosa que me transforma. Y veo cosa que no le entrego, cómo me sigue estorbando. Es algo que tenemos que experimentar. Tenemos que abrir estos ojos espirituales y echar a un lado los ojos físicos para decir, o sea, ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho que hagamos para que empecemos a hacerle? Hacerle caso, a creerle. Nosotros vamos a cuidar el rebaño, vamos a hacer nuestra parte aquí, claro que sí. Vamos a cumplir lo que Dios nos dice en lo poco para que en el futuro Dios nos use en lo mucho. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de fe de David, Señor, que tú lo utilizaste grandemente, Señor. Tú te manifestaste a él, le enseñaste quién era, Señor, y te damos gracias porque sabemos que conocía tu palabra, Señor, que conocía lo que tú querías, que conocía cuál era tu voluntad y que te creyó. Y esa fe, Señor, se ve manifestada en sus obras. De igual manera, Señor, yo te pido que nosotros entendamos la guerra espiritual en la que estamos, entendamos lo que tú has dicho y lo creamos, Señor, y tú pongas en nosotros ese querer hacer por tu voluntad, Señor. Te pido por favor que nos uses para que más gente te conozca, para que tu gloria y tu grandeza, Señor, llegue hasta lo último de la tierra, y que el tiempo que tú nos regales en esta vida, Señor, lo podamos utilizar para ti, para tu reino, para tu gloria y para tus propósitos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.